Noticias TVC nos da como siempre un gusto que nos regale unos minutos Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla y exsecretario de Economía y de Relaciones Exteriores. Luis Ernesto, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, Paco, por tenerme con tu auditorio a tus órdenes. Hay muchos temas que desmenuzar contigo y poco el tiempo, lamentablemente, pero el primero que me gustaría tocar contigo es que hace apenas unos días se daba a conocer el desempleo de más de casi millón, 555,000 desempleados tan solo en abril. Con esos números, ¿qué podemos esperar para adelante? Pues mira, Paco, yo creo que lo que estamos viendo es lo que es una realidad. Si tú paras la economía, si tú pones a toda la gente dentro de sus casas, creas las condiciones para que las empresas no puedan vender, no puedan producir, no puedan trabajar, y por lo tanto, pues la gente va a tener que ser despedida. Es decir, las empresas no pueden mantener a una gran cantidad de trabajadores si no tienen ingresos para pagar sus sueldos, particularmente pequeña y mediana empresa. Si seguimos con un gobierno que tiene decidido no apoyar a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas, no estamos hablando de las micro, de los 25,000 pesos, estamos hablando de empresas que van a estar empleando entre 50 y 500 personas, que es realmente la base fundamental del sector productivo en México. Si no la respalda el gobierno y no las está respaldando, si no la respalda entonces algún otro paquete y nadie más está tratando de ponerlo, pues entonces lo que encontramos es, tienen que dejar salir a la gente. Ahora, cuando tú hablas de 555,000 empleos y los 130 y tantos mil, 134,000 del mes anterior en marzo, estás hablando de que ya estamos casi en 750,000 empleos que se están perdiendo. Este mes de mayo va a ser muy parecido, Paco. Vamos a perder, 300,000, vamos a llegar al 1,000,000 de gente que pierde su empleo. Estamos hablando, Paco, de empleo formal, del que se registra, de las empresas que pagaban seguridad social, impuestos, etcétera. No estamos hablando de todo ese grupo de pequeñas y microempresas en el sector informal que no contabilizamos. Por lo tanto, tú podrías decir hoy que así tranquilamente ya hay más de 1,000,000 de empleos perdidos en esta combinación, formales e informales. ¿Qué podemos esperar? Pues podemos esperar terminar el año, como ya están proyectando varias casas, con una pérdida de empleos en general en la economía de casi 2 millones de personas. Estás hablando, Paco, de si cada familia tiene 4 personas, estamos hablando de 8 a 10 millones de personas que se quedaron en la pobreza. ¿Con razón de qué? De que el coronavirus nos obligó a internarnos y el gobierno no ha apoyado con, no sé, algún tipo de transferencia de recursos, préstamos, para poder pagar los sueldos de estas personas. Entonces, difícil recuperarlos en empleo, Difícil recuperarlos. Imposible, Paco. Lo que va a pasar es que México está retrocediendo 3 años en todos los términos que podamos pensar económicos, y para recuperarnos, Paco, nos vamos a tardar, yo en mi opinión, entre 18 y 24 meses, porque no tenemos un programa coordinado, sector privado, gobierno, que pudiera pensarse en una recuperación rápida. Entonces, olvídate, vamos a tener este sufrimiento 18 a 24 meses, Paco, y es terrible porque el presidente prometió que iba a generar 2 millones de empleos, y lo que va a generar muy posiblemente es un desempleo de 2 millones. A ver, déjame en este sentido preguntarte, Luis Ernesto, el plan de la nueva normalidad presentado esta mañana, ¿cómo lo ves en términos económicos? Porque lo que estamos hablando es reactivación principalmente. Claro. Mira, yo lo veo correcto en términos de la selección de sectores. Si nos fijamos, lo que hizo el presidente de la República con su gabinete, supongo yo, es definir claramente 3 sectores que son primordiales para empleo. El sector automotriz, en donde estamos ligados a las cadenas productivas, particularmente con Estados Unidos, que generan muchísimos empleos, esos empleos que afortunadamente todavía no se han perdido, porque ahí sí las compañías tenían recursos para seguir pagando salarios a sus trabajadores. Esas van a empezar a reactivarse y ya no verás tu pérdida de empleo ahí. No creas que van a contratar, pero no vamos a perder ya gente por verse en ese sector. Buena decisión y además obligada
porque se está reactivando la cadena productiva en Estados Unidos. La segunda, que es muy importante, es construcción, Paco. Construcción es la que le da trabajo a la mayor cantidad de la gente. Lo que el presidente está haciendo es tratando de reactivar un sector en donde se genera la mayor cantidad de empleos. El problema es que ahí no va a tener el éxito que él espera. Y no lo va a tener porque la industria de la construcción venía de caída libre desde el año pasado. Y venía de caída libre porque el gobierno de la República no ha hecho el tipo de inversiones en obras de construcción que tengan sentido, en carreteras, reparaciones de carreteras, etcétera, y por lo tanto ha abandonado esa posibilidad de inversión pública ayudando a la industria de la construcción. Se ha concentrado en 3 proyectos que no tienen sentido y no ha hecho los proyectos que tendrían sentido en términos de reactivación y generación de empleo. Entonces ahí, Paco, algo de recuperación, no esperemos mucho tampoco, porque va a depender de que se reactivara la industria de la construcción de vivienda, de edificios, de carreteras, cosas que no se va a dar. Y el tercero, que es minería, ese tiene una buena posibilidad. Ahí se ha generado tanto desempleo que es muy probable que si se vuelven a abrir las minas y el presidente y el gobierno dan confianza de que las inversiones que se hagan van a ser rentables, veremos inversión extranjera, que ya existe, reactivando las minas y a través de esto reactivando empleo. Este te puede dar un buen crecimiento de empleo. La de los automóviles prácticamente yo diría que casi nada, excepto lo que sea secundario, es decir, lo que consuman las personas que van a tener estas chambas, y construcción muy poco. Entonces, no, sí, ¿son buenos sectores? Sí. ¿Es bueno que lo haya hecho? También. ¿Resuelve esto el problema? No. El problema se resuelve si reactivas la pequeña y mediana empresa. Y eso no está todavía en el plan del presidente. Perdón. Déjame hacerte una pregunta, Luis Ernesto. Las cosas ya no son como antes, han cambiado. ¿No le darías tú el beneficio de la duda a lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? En este momento, Paco, no. No, en este momento no, porque el presidente y su gabinete han demostrado que en realidad no tienen plan, que lo que están haciendo básicamente es dar palos de ciego, dar golpes. No te estoy diciendo que los 3 sectores, qué bueno que los están permitiendo rearrancar, pero lo que se necesita es un plan masivo de apoyo a pequeña y mediana empresa en todo el sector manufacturero, agroindustrial, que no está siendo apoyado por el gobierno. Y mientras el presidente no lo haga y el sector privado no piense en un plan de apoyar directamente empresario a empresario, esto no va a salir, Paco. Vamos a tener un año de pérdida de empleo muy fuerte. Yo sí estoy convencido que el 1,000,000 de empleos que ya estamos perdiendo prácticamente en este mes, porque sumado marzo, abril y mayo vas a ver que vamos a estar muy cerca de la pérdida de 1,000,000 de empleos, no se va a recuperar. Y si nos descuidamos, podemos perder ese otro 1,000,000 que andan diciendo ya por ahí algunas casas consultoras, porque no ves tú una reactivación en esas 5 millones de pequeñas y medianas empresas que son el sustento real de la clase trabajadora mexicana, de esa clase media que vive un poco al día de su empleo, pero que vive bien en el sentido relativo. Bueno, toda esta desapareció. Ve cuántos restaurantes están abiertos, Paco. Ninguno. Ve tú básicamente qué hace la gente que no tiene más capacidad que construir, trabajar en la construcción o trabajar de meseros, de cocineros, que realmente era una generación bárbara de empleo. Ve tú el sector turismo, ¿qué están haciendo por él? Entonces, cuando tú pones los sectores que realmente han generado mucho empleo en México y ves que no hay plan, que no hay programa para ellos, pues con todo respeto, así como dice el señor presidente, a este gobierno, pues yo no le veo patas de gallo a ningún programa que están poniendo. Y francamente me preocupa porque al final de cuentas lo que va a ocurrir es que todos estos trabajadores, no son los empresarios, Paco, todos los que eran empleados, que vivían más o menos bien, porque tenían chambas, propinas, etcétera, todos ellos los hizo perder su empleo y todos ellos, Paco, van a ser gente que van a estar sufriendo porque no van a conseguir empleo, se quedaron en la calle. Cuando multiplicas el número de familias que representaba esto,
pues estás hablando de un incremento de la pobreza que puede llegar a 5 puntos del incremento que se va a dar. Yo realmente lo digo con profundo dolor. No veo un plan, un programa que en este momento tenga lógica, porque no es lo que ha planteado el gobierno. Lo que planteó hoy el gobierno, Paco, no fue un programa económico, fue un programa de apertura desde el punto de vista sanitario. Pero si tú te fijas, no hay un programa económico. Hay una serie de medidas, semáforos rojo, naranja, verde, ya no me acuerdo qué otro color, que te van dando fechas de apertura por estados. Y luego al final salió el presidente y dijo, pero si los gobernadores no lo quieren hacer, pues entonces no vamos a discutir con ellos. O sea, tampoco hay un plan entonces definido entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para la parte sanitaria. Pues esto es todavía peor, Paco, porque entonces cada quien por su cada cual, ¿no? Así no funcionan las cosas, Paco, de veras que así no funcionan. Luis Ernesto Derbez, como siempre, agradecido de que nos regales tu punto de vista siempre interesante.